Hay un poeta en Extremadura con una voz muy reconocible y reconocida. Ha obtenido algunos de los premios de poesía más importantes del país y cualquiera que haya asistido a alguno de sus recitales habrá notado que no deja indiferente a nadie. En su mano se acuna la capacidad de nombrar lo sencillo, de acercar la poesía a lo intangible, a la serenidad, a la lentitud por la que discurre el brote sereno de un árbol sin nombre. A mi regreso a casa me invadían la alegría de los pájaros, el fervor de lo vivo, la elocuencia sencilla de las cosas que desde su constancia, desde su luminosa levedad, en el baile secreto y silencioso de sus significados, parecían sugerirme a su manera esas pocas verdades esenciales que al cabo de los años, cuando todo comienza a percibirse desde cierta distancia, se nos vuelven de pronto imprescindibles. Buenas tardes, Basilio. Hola, buenas tardes, Tony. Para nosotros es un placer y te agradecemos mucho que nos hayas atendido en esta tarde, por fin primaveral, después de haber tenido que retrasar la entrevista que teníamos apalabrada contigo porque queríamos hacerlo en primer lugar en tu casa, en tu jardín, pero es que entró una serie de borrascas encadenadas que nos impidieron a todas luces poder estar contigo. Pues ya estamos en el sitio adecuado, con la temperatura justa. Estamos en tu casa, en tu jardín, que ha sido el escenario elegido por muchos de tus versos, ¿no? Tu casa, que aparece reflejada varias veces en el libro La mirada apacible, esa casa de la que ignorabais la noche y donde habíais urdido toda la soledad y toda la belleza. Sí, es verdad. Es decir, la casa en la que vivimos ahora no es una casa que se compra hecha, ¿no? Una casa que se hace desde una parcela, desde un campo, ¿no? Tienes que elegir todo, se va construyendo con esfuerzo, apretándote económicamente también, pero bueno, te vas dando cuenta de que es una especie de fundación, estás fundando un espacio y es un espacio que es el nuestro, el de mi mujer y mío, pero también el de mis hijos y el de mis nietos, que ya han empezado a hacer uso, ¿no? La casa, bueno, en toda mi poesía aparece todo lo que constituye mi vida, ¿no? Es decir, material de acarreo de mi escritura es la experiencia vital, ¿no? La casa forma parte, son 30 años viviendo en esta casa, construida por nosotros y disfrutada por nosotros, ¿no? Es verdad que la casa tiene un enorme simbolismo en toda la poesía a lo largo de los siglos, ¿no? Como lugar de refugio, lugar de acogida, pero también como construcción de la personalidad. Es decir, yo estoy muy a gusto estando aquí, estoy muy a gusto en el silencio de esta casa, en el ruido de estos pájaros que tenemos de fondo. Y bueno, pues nunca como en la época de la pandemia, como para saber lo que es llegar desde un hospital a un sitio como este. Para tus lectores también hay muchas referencias en tus poemas a tu morera, a tus pájaros, a las vallas, forman parte de este imaginario que rodea o ese escenario que rodea a la poesía Sí. de Basilio Sánchez, ¿no? Sí, bueno, la morera la plantamos nosotros cuando llegamos. Es una morera cuyas hojas ya entran en la habitación de arriba, que es donde yo tengo, digamos, el espacio de escritura, los libros, etcétera, ¿no? Y bueno, pues es una morera que me acompaña. El hecho de que aparezca en los libros no es fortuito, ¿no? Es algo que tú también has ayudado a crecer y a desarrollar, ¿no? Y bueno, lo que yo te decía hace un momento es que no hay que ir lejos para escribir. Es decir, la poesía tiene un componente de indagación en la realidad, en la experiencia vital, en lo que te rodea, con un afán de conocer o al menos intuir determinadas cosas que tú crees que se acercan a la verdad. Pero esa aproximación que uno hace a otros estratos quizá más metafísicos se hace siempre a partir de un hecho muy concreto y muy real. Y lo real en mi poesía es lo que yo vivo, ¿no?
la casa, los árboles, los pájaros, pero tal árbol, no el árbol genérico, sino tal molera, ¿no? Y bueno, yo creo que es así como construyo siempre los poemas. Hay un dato muy objetivo, muy real, muy concreto, y es a partir de ahí donde empieza a construirse esa progresión del poema a algo más allá. Digamos que es un escenario, pero realmente es un argumento simbólico, todo lo que rodea. Toda la poesía tiene un argumento simbólico. La poesía no es una narración objetiva en la que se relata algo concreto que puede no tener interés para nadie. Es decir, se parte de una realidad específica, pero para llegar a algo que sí puede tener trascendencia porque le puede interesar a la gente. Es decir, todo lo que tiene de interés la poesía es aquella parte que, aun siendo muy personal, tiene una capacidad de trascenderte, superar lo que son tus afanes y poder compartir con otras personas una forma de pensar, de sentir, etc. Vamos a indagar luego en esa parte, pero quisiera empezar a hablar contigo rememorando un poco tu experiencia, tu esencia vital. Tú naciste en Cáceres, pero Sí. tus padres, tu madre era andaluza, era Sí. gaditana, tu padre sí era de aquí. ¿Cómo se conocieron tus padres? Bueno, mi madre era de Huelva. De Huelva. Sí, mi abuelo, que trabajaba en el Banco de España de Huelva, lo trasladaron a Cáceres a dirigir el Banco de España en los años a mediados de los 50, y bueno, por eso se vino con dos de sus hijas. Otros hijos quedaron en otras ciudades, y bueno, mi madre vino con él y se enamoró de mi padre, comerciante de calzados en la calle Pintores, y bueno, pues se casarían en torno al año 56, 57, y yo nací en el 58. Ellos tenían una serie de inquietudes, no sé si llamar inquietudes culturales. Tu padre dibujaba, además de ser tratante de calzado, era dibujante. Tu madre, me consta que tenía una relación especial con la música, que cantaba. ¿Eso Sí. te influyó? ¿Tuviste una infancia con ese espoleo cultural o no necesariamente? Es curioso, pero eso que mi padre y mi madre hacían, cantar ella y pintar, tampoco era una actividad esencial, digamos. Ellos eran sus padres de 5 hijos, y ya tenían bastante, ¿no?, con criar a 5 hijos, pero bueno, es verdad que mi padre durante una época, entre los años 56, 66, un periodo no más de 10, 12 años, pintó óleos durante una temporada, influido o acompañado por determinados pintores cacereños de los que era amigo, Juan José Narbón entre ellos, ¿no? Realizó una serie de óleos, y yo con 4, 5, 6, 7 años era testigo de la pintura. Yo veía en la terraza de la casa en la que vivíamos entonces, que era en la calle Parra, pues yo veía cómo colocaba el bastidor, cómo preparaba las telas, cómo iba impregnando esa tela con los colores básicos, y cómo un cuadro que podía ser un paisaje, un sembrado, iba pasando por diferentes tonalidades hasta llegar al definitivo. Entonces yo me quedé con eso, ¿no? Tenía muchas capas, ¿no? Muchas Hasta capas. No era llegar y poner nada, no. Cada día había una modificación, y lo que parecía que era un cuadro terminado, al día siguiente todavía le faltaban más cosas, ¿no? Luego mi padre, ya lo he contado alguna vez, ¿no? Esa obsesión por la pintura, esa devoción, en sus ratos libres, cuando salía del trabajo, le llevaba a acostarse poniendo el lienzo que estaba pintando enfrente de la cama, ¿no?, para que fuera lo último que viera al dormirse y lo primero al despertarse. Y bueno, mi madre, bueno, pues ella era la que cantaba en las fiestas familiares cuando se le pedían, pero después de exigirle mucho, porque ella era tímida, y bueno, pues cuando le decía, venga, Mari Carmen, unos fandangos, pues ella nos quedaba todo el mundo... nos quedaba el mundo temblando, ¿no?, porque cantaba maravillosamente bien, temblando muy bien la voz. Y bueno, yo creo que a todos nos educó en el oído, en el sentido del ritmo, de la armonía. Igual que al menos a mí, mi padre me educó en el sentido de la imagen, ¿no? Y eso ha tenido trascendencia, cómo no, porque analizándolo yo después, mi poesía se basa fundamentalmente en la imagen,
por un lado, y luego se basa en el sonido, en la cadencia rítmica. Es decir, música y poesía están muy presentes en mi poesía, ¿no? La música e imagen, muy presente en mi poesía. Decía Octavio Paz que la poesía no era más que ritmo experiencia vital, y experiencia vital e imagen, ¿no? Ritmo e imagen. Entonces yo creo que en ese sentido he recibido una magnífica herencia. De esa época de tu juventud te toca un momento en el que bueno, había una cierta tendencia al hipismo, ¿no? o a cantar o a coger una guitarra, ¿no? Me consta que tú eras seguidor desde muy pronto de Pablo Milanés, de Silvio Rodríguez, Sí. de Aute. Esa transición de esa música, podemos decir que te lleva que son tres cantantes que le dan mucha importancia a sus textos. ¿Es fácil pasar de ahí a la lectura de la poesía? No sé si ese fue el camino, pero es verdad que en los años 60, cuando ya teníamos 12 o 13 años, casi todos aprendíamos a tocar guitarra, ¿no? Los cantautores que escuchábamos, pues, previamente también Bob Dylan, Simon y Garfunkel, ¿no? Pero bueno, lo que acabas de decir, Milanés y Silvio Rodríguez eran los que escuchábamos continuamente, el grupo de amigos que salíamos al campo, hacíamos marcha o hacíamos acampadas, ¿no? Casi todos teníamos guitarra y el fin del día era eso, en un corro. Suena muy hippie, es verdad, pero eran los signos de los tiempos y cantar. Pero muchos de nosotros componíamos canciones, ¿eh? No era yo solo, varios de mis amigos de entonces, que siguen siendo mis amigos de ahora, pues también componían canciones y todos hacíamos nuestros pinitos. Yo empecé a escribir canciones antes que a escribir poemas, pero eso mucho antes de empezar con poesía. Porque tú empezaste a escribir poesía Yo en los años empecé 80. a escribir poesía en los años 80, el año 81, 82, ya había acabado la carrera de medicina, ¿eh? Y fue una vez acabada la carrera de medicina cuando empecé a escribir poesía en unas circunstancias muy concretas, las que si quiere luego comentamos. Sí. Pero todo esto de lo que estamos hablando, de la música y de la poesía, viene de mucho tiempo antes de empezar la carrera, durante la carrera, bueno, pues en todos estos tiempos, todos aquellos momentos hippie que nos llevó a Tessé, a una comunidad francesa, donde se reunían miles de jóvenes de todas las culturas, religiones, etcétera, para establecer, yo qué sé, puntos de acuerdo, para conversar sobre política, religión, espiritualidad, etcétera, que estaba entonces muy en boga. Y nosotros pues nos sumamos a ese tipo de movimientos, ¿Tú ¿no? estudiaste en Madrid? Yo estudié aquí en Cáceres. En Cáceres, no me refiero a la universidad. En la universidad en Badajoz, en la Universidad de Extremadura. ¿Y hice esos años a los medicina. que te refieres, donde se hacían esas reuniones de jóvenes, estás hablando de qué época? Estamos 70? hablando de los años del 73, 74, 75, de ahí en adelante hasta finales de los 80, incluido la comunidad del Arca de Lanza del Basto, que es un filósofo siciliano, seguidor de Gandhi, del que ya he hablado alguna vez, y que también, pues eso, junto el pacifismo, Gandhi, Luther King, eran las lecturas, ¿no? También teología, Hans Kant, que entonces era también un filósofo muy criticado, o muy crítico él también. Y bueno, pues en todo ese batiburrillo, pues en un momento determinado, cuando yo ya había acabado la carrera, quise leer, mientras me preparaba el examen MIR, que era un momento de mucha atención, de mucha densidad de estudio, pues digamos para desconectar, pues empecé a coger algunos libros de poemas y llegué a la poesía de forma libre, digamos, no a través de una formación en el colegio o en el instituto, sino porque quise realmente. Y conforme iba leyendo a determinados poetas, pues sentía la necesidad de empezar a escribir también algunas cosas. Y así fue como en el año 81, 82, escribí mis primeros poemas, que luego reuní en un libro, A este lado del alba, que fue el que presenté aquel premio Adonais y que recibió, para sorpresa de todos, incluido yo, especialmente pues el Accessis, ¿no? Es que tremendo, fue el arranque. porque el Adonais, y en aquella época, yo creo que todavía más que ahora, ¿no?, era uno de los premios de absolutamente referencia, ¿no?, al Adonais, el Hyperion, claro. y que te presentaras con un libro, fuera además tú, que no venías del mundo de la filología,
una persona fuera autodidacta, entre comillas, en todo lo que tiene que ver con la poesía y consiguieras llegar hasta la tesis de la Adonais, me parece sorprendente. Yo no fui consciente en aquel momento. De hecho, yo presenté el libro a Adonais porque era el único premio que me sonaba. Es decir, no tuve ni siquiera la tentación de buscar otras cosas más asequibles. Es decir, me sonaba, lo envié. Además reunía todos los poemas que yo había escrito, es decir, no tenía nada detrás. Es decir, yo había empezado tal día a escribir un poema y ese poema estaba ya ahí. Es decir, yo escribí 30 o 40 poemas, no recuerdo, y luego recuerdo que ya en la edición, que ya le di una lectura así más, con una mirada más revisionista, eliminé 3 de esa primera, pero realmente ese libro reúne todos mis primeros poemas, ¿no? Por eso no deja de ser un libro de formación que yo me permití quedar fuera en esa recopilación de libros que hice Los bosques de la mirada, varios años después en la editorial Calambur. Pero aquel libro tiene una importancia capital porque de alguna forma me obliga a seguir escribiendo. Si aquello no hubiera tenido desarrollo, no hubiera tenido continuidad, el libro hubiera pasado desapercibido, que era lo suyo, pues a lo mejor yo me hubiera dedicado exclusivamente a lo que en aquel momento me preparaba, la medicina, etcétera, y aquello hubiera sido una fiebre de verano, ¿no? Pero el hecho de ganar ese premio te obliga, te cambia. Te hace pensar que realmente vales, claro, te rodea de toda la gente que te dice... te da una autoestima y te hace... Es decir, lo que pasa es que luego, entre el primero y el segundo libro pasan 9 años, porque cuando ya quieres hacer las cosas de manera consciente y deliberada y hacerlo bien, ya no es tan fácil. Es decir, una cosa es escribir poemas de iniciación, sin ningún tipo de pretensiones y sin ningún tipo de presión, y otra es hacerlo desde una base de un premio importante que te obliga de alguna manera ya a escribir para alcanzar un cierto nivel. Y ahí sí tuve yo mis dudas, porque de pronto de unas pocas lecturas que hilvanadas fueron las que me llevaron a escribir aquellos primeros poemas, empecé a hacer muchas más lecturas, ¿no? Y entonces, claro, se me abrieron muchos campos, muchas corrientes, y yo me veía como que mi primer libro era un tanto clásico, ¿no? Eso me decía Ángel Campos, amigo con el que me reunía muchas veces junto con Álvaro Valverde, ¿no? Resultaba un poco clásico, ¿no? Yo había llegado por donde había llegado, ¿no? Por la única puerta que conocía. Entonces, bueno, la necesidad de hacer una poesía más actual, pues me llevó a dar determinados, yo qué sé, a perderme por algunos derroteros que eran falsos, ¿no? Luego finalmente retomé el camino inicial, pero con algunos cambios de voz que sí me venían bien y que me permitió recuperar una voz muy personal, o bueno, encontrar una voz muy personal. Pero fueron 9 años en los que di algunos bandazos, intentando hacer una poesía más actual, más moderna. Me iba alejando sin darme cuenta de algo esencial en el primer libro, y es que en él suele estar recogido todo lo que tú eres y que luego vas a desarrollar. Eso lo he leído en Camus, por ejemplo, ¿no? Su primer libro, sus primeros ensayos, que no publicó hasta mucho más tarde, después de recibir el Nobel, lo hizo convencido de que aquellos primeros textos, aun siendo formalmente muy inseguros, que es lo que nos pasa siempre en los primeros libros, de alguna forma recoge toda la persona que tú eres y que va a aparecer en tu obra posterior. Entonces aquel libro, A este lado del alba, recoge todo lo que yo estoy escribiendo ahora, pero con unas formas que me resultaban un poquito desfasadas, ¿no? Ya a partir del segundo libro sí hay ya una fusión entre la forma y el contenido que me satisfacen, entonces por eso aparece ya en ese libro. Digamos que de todos modos al principio la poesía, no digo que pudiera ser en ese tránsito en un primer momento un divertimento, porque la palabra divertimento no es la correcta, pero sí que pasa en un momento dado a convertirse en una especie de necesidad que tú tienes para sobrellevar tu propia vida. ¿O no? Sí, mira, Simone Weil, a la que he leído con pasión, dice que uno llega a algo porque cree que es bueno y se encadena a ello para siempre porque se convierte en necesario. Y eso me pasó a mí con la poesía.
yo llegué a la poesía, probablemente con ese trasfondo de música, pero también de espiritualidad, de lecturas, de planteamientos de no violencia, de pacifismo. Todo ese espíritu, junto con la música, me llevó a escribir los primeros poemas. Yo sabía que no era un entretenimiento, yo sabía que era un vehículo a través del cual estaba saliendo a la luz pues algo de mi personalidad que yo quería rescatar o quería por lo menos hacer latente. Yo nunca he considerado la poesía como un entretenimiento, que es lo que opina la mayoría de la gente que habla conmigo y cuando sabe o me dice que como soy médico pues, y tengo una gran tensión emocional por mi trabajo, pues necesito buscarme un desahogo sentimental en la poesía. No, la poesía crece en mí paralelamente a mi vocación médica, y la poesía crece también con otra vocación distinta, y es la de llegar a conocer parte de ese mundo en el que estamos, y llegar a conocerme a mí mismo y llegar a conocer cosas que nunca pensé que pudiera llegar ni siquiera a intuir, ¿no? Y bueno, pues la poesía, Reflexionar sobre la claro, vida, sobre la vida. sí, Por sí. eso yo a veces me pregunto, ¿por qué entrevistamos a escritores? ¿Por qué es importante escuchar a un poeta hablar? Pero mira, hay una cosa importante. No es que me plantee yo con la poesía dar respuestas a cuestiones existenciales, por qué venimos, de dónde venimos, No, qué no, fue no se antes. Es trata de decir, eso. no es eso. Sencillamente, la poesía te ayuda a que aflore una realidad subyacente que convive con la realidad diaria y cotidiana, pero que en la que se encuentran, digamos, los elementos de verdad que uno aspira a encontrar de alguna manera en su vida. La poesía, en el proceso de escritura, cuando tú menos te lo esperas, en una frase, en una asociación de palabras, en un giro, en una imagen, de pronto estás logrando expresar algo que no solo tú, sino mucha gente quiere decir, y que justamente esa frase lo expresa maravillosamente. Y es una frase a lo mejor muy sencilla, es una frase elemental, ¿no? Yo qué sé. Tú comentas en un momento el don de buscar las raíces y de indagar en la madera quemada de esos incendios que nos han acompañado siempre. Me parece que puede tener esa idea, ¿no? Esos incendios que nos han acompañado siempre, indagar en esas cenizas de lo que ha venido detrás. Bueno, mira, ahora que hablas de madera, entre la madera y la ceniza, nosotros somos esa madera que arde. Es decir, la vida es un incendio, una llama, es una llama blanca, que es la parte, el espíritu es la llama blanca, la poesía es la llama blanca, la parte de la llama que no toca la madera o la que procede de la combustión, la que se destruye, ¿no? La parte, digamos, de la llama más alta, el vértice de la llama es la parte, digamos, espiritual, pero procede de quemar muchas cosas. La escritura quemas y quemas y quemas, reúnes palabras, arrastras, y a veces surge esa llama blanca encima de todo, y es la llama que te hace ver algo que ni siquiera intuías que pudiera existir, ¿no? Y eso es lo que encadena al poeta a la poesía, ¿no? La posibilidad de esas visiones, ¿no? Por llamarlo así, ¿no? Los místicos lo enfocaban de otra manera, ¿no? En la poesía hay un cierto misticismo, es decir, el misticismo no tiene nada que ver tampoco con las religiones, ¿no? Es o lo igual que lo sagrado, es la conciencia de que hay una realidad que nos supera, o como diría, por ejemplo, Ferreira, que es un escritor portugués que a mí me gusta mucho, ese exceso de ser que todos tenemos, ¿no? La poesía, la literatura te lleva a conocer esa especie de halo o exceso, algo que nos supera, que está con nosotros, pero que generalmente pasa desapercibido. Y la poesía te permite llegar a eso a través de las palabras, eso que no se nos Tú olvide, tienes una a través visión del lenguaje. que a mí me parece que es muy interesante porque eres médico, por lo tanto estás en una formación científica, pero también eres poeta. En esa conjunción hay espacio para la fe.
Desde luego sí para la espiritualidad. Sí para la espiritualidad. Para la fe, tal como se entiende, quizá no. La espiritualidad, que es algo mucho más amplio, que supera lo puramente confesional, por supuesto, ¿no? Y que esa espiritualidad que tú detectas en un poema japonés, un poema chino, un poema ucraniano, es decir, hay algo que es común con independencia e independencia. Es decir, tú cuando lees a los poetas que te gustan, los poetas de tu formación, te da igual de qué religión sean, tú sabes que hay un elemento espiritual que coincide con la idea que tú tienes de lo espiritual o de lo que hablaba, ¿no? De ese exceso de ser que está sobre nosotros, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con la confesión. Con respecto a la medicina, mi ejercicio profesional ha sido además en un servicio que es cuidados intensivos, que es el más tecnificado del hospital, ¿eh? Todo se realiza a través de unos procedimientos y unas técnicas absolutamente... Sí, luego vamos a hablar de eso porque... Claro, y eso no tiene nada que ver con lo espiritual, en fin, lo que pasa es que yo he separado siempre, es decir, yo he sido médico, he intentado ser buen médico cuando se me pedía serlo, y luego, como poeta, no he querido vivir de las rentas de la medicina, he querido ser poeta lo mejor posible, y si realmente tenía interés para alguien, pues que me leyeran como poeta, pero no como médico. Sin embargo, te escuché decir, Basilio, que tú no tenías realmente vocación ni de médico ni de poeta. Y es verdad, yo llegué a la medicina casi por exclusión. Yo era un mal alumno, lo he dicho algunas veces, mal alumno de lengua y literatura, de sintaxis, es decir, yo realmente detestaba la lengua y la literatura, los idiomas. Tenía ciertos problemas de comunicación, no era una dislexia, pero sí un cierto principio de tartamudeo que me daba mucha inseguridad en el colegio, ¿no? En las asignaturas de lengua. Entonces yo rápidamente me escoré hacia a la ciencia, la biología, ciencias naturales, y finalmente el último año de COU, entre las ciencias, decidí hacer medicina exclusivamente porque era una profesión muy humana y eso sí encajaba con algo que yo ya tenía entonces, ¿no? De entrega o de ayuda a los demás. Entonces el hecho de ser de ciencia y el hecho de ser una práctica humanista, pues me llevaron a elegir medicina, pero yo nunca había tenido vocación médica y de hecho no tenía tampoco interés especial durante mi adolescencia o mi primera juventud en la medicina, ¿eh? ¿Y has tenido la sensación, Basilio, de que a veces en la medicina te consideren un poeta extranjero y en la poesía te consideren un poeta residente? O sea, en la poesía te consideren un médico residente. Bueno, eso suele ocurrir, ¿no? La visión que tus compañeros médicos tienen de la poesía es una visión muy sesgada, muy superficial, y se basa en unos estereotipos románticos, ¿no? Como si tuviéramos que estar pagando todavía los derechos de autor del romanticismo, ¿no? Para ellos el poeta es el que se retira a una habitación en una noche tormentosa y mientras las cortinas se mueven por el vendaval, tú estás componiendo poemas a los dioses y esperando que las musas te visiten. Y para muchos compañeros míos sigue siendo todavía algo de eso. Y bueno, pues, y luego en el terreno contrario, para muchos poetas y escritores de formación que han tenido una educación programada de lecturas, esquematizada, el que de pronto un médico de ciencia escriba poemas, pues no deja de ser un intrusismo, ¿no? Y yo siempre me he sentido de esa manera como un poco perdido, ¿no? Un poco perdido. Yo nunca he puesto en ninguna de las solapas de mis libros que era médico, porque no he querido mezclar. Para la gente mayor tiene un cierto mérito, ¿no? Para las tías, para las abuelas, el hecho de que alguien sea médico y luego sea poeta, ¿no? Pero yo creo que es decir, tú tienes una carrera profesional como todo el mundo tiene la suya y luego escribes poesía como hace todo el que se ha querido meter en ese terreno de la poesía, y hay que intentar hacerlo bien, cada uno en su campo. Yo he dicho también muchas veces que el médico y el poeta convivimos
en un metro cuadrado, pero cada uno está en su Tiene su zona, labor. no somos la misma persona. De hecho, tampoco en mi poesía aparecen elementos médicos, que hay otros poetas que sí lo han hecho, ¿no? Elementos de una sangre, no sé qué. No, yo he separado ambos mundos, ¿no? Aunque efectivamente están Sí, interconectados. yo creo que no. Se puede hablar mucho sobre eso, pero hay Mm. una interconexión evidente. Pero fíjate, yo creo que nadie, o sea, si no, nadie conociera tu labor profesional, no sé si sería fácil de conocer que tú eras médico a través de tu poesía. Yo creo que me costaría, ¿eh? Sí, es verdad, a mí alguien me ha Hacer esa dicho, bueno, tú eres identificación. profesor, maestro, Sí. no, yo soy médico, pero me lo han Mm. dicho cuando ya llevaba un montón de libros publicados. Efectivamente, no hay datos objetivos en mis poemas que me lleven a eso. No hay datos objetivos, no. Y si te podría analizar alguien, por ejemplo, un psicólogo, un psiquiatra, ¿te podría conocer solo leyendo tu poesía? Bueno, me puede conocer cualquiera sin necesidad de ser psicólogo o psiquiatra. La biografía de uno está en sus poemas, no cabe duda. Por muy sublimados, por muy trascendidos, recubiertos de imágenes que están. Yo creo que la mejor biografía que se podría escribir sobre mí sería la recopilación de mis libros, de todos, Te haces... incluido el primero, que también es Sí, una forma parte parte. de formación, ¿no? Es decir, ahí está. Además, mira, la forma de escritura que yo tengo es muy específica, muy concreta. Yo escribo por fases, de cada 3 años aproximadamente un libro, cada 4 años, ¿no? Y entre libro y libro yo escribo notas, fragmentos, ideas que intentan recoger mi sentido de la vida y de la experiencia vital de esa época. Es decir, cada libro recoge mi manera de ser, mi manera de pensar y mi manera de sentir del periodo de escritura de ese libro. Con lo cual, cada libro, con sus matices, aunque haya efectivamente un hilo conductor entre todos ellos, cada libro recoge una parte, Un momento un vital. momento vital. Y yo podría, a través de los títulos de los libros y de los poemas que contienen, eh, rastrear mi historia vital a través de eso, ¿no? En unos predomina la búsqueda de la lentitud, el nacimiento de mis hijos marca una impronta en un libro muy específico, de la mirada apacible, Ujú. la pandemia y mi trabajo en el hospital tiene su, Su digamos, consecuencia en el libro. su consecuencia poética en el libro, Mm. el último, ¿no? En fin, Sí. todo tiene una correlación, todo tiene una correlación. Eso que has comentado me ha llamado la atención porque es como si tú acabaras un poemario y fuera un vaso que has exprimido, has agotado ¿Sí? completamente. ¿Cuál es y no vuelves a escribir a lo mejor hasta que no pasan un cierto tiempo, 2, 3 años? ¿Qué es lo que desencadena? ¿Qué manantial hace que otra vez Vale. ese vaso vuelva a llenarse? Es muy interesante. Efectivamente yo vacío el vaso, no quedo ningún poema pendiente, acabo un libro, se cierra y al menos pasa un año, año y medio sin escribir nada. Es decir, no soy de los que escriben continuamente, guardo y tal, yo no escribo nada. Es una forma, ya lo decía Cernuda, es una especie como de cargar la batería o como de llenar un depósito, por utilizar ese símil que Ujú. tú has utilizado, que luego cuando se abre se descarga con intensidad. Yo necesito ese tiempo. Y cuando me pongo a escribir, porque decido ponerme a escribir, digo, bueno, pues a partir de enero de este año, 2025 por ejemplo, a partir de enero-febrero voy a empezar a escribir el que será mi próximo libro de poesía. Es decir, ya acabé el anterior en el 2021 aproximadamente, 2022, que se publicó en 2023, va siendo hora. Entonces yo parto de cero, hombre, parto de lo que es un conocimiento de la poesía al que uno ha llegado con la escritura, a un manejo del ritmo, a un manejo de las imágenes y de la musicalidad, etcétera, que ya tiene. Pero el asunto, digamos, que va a singularizar ese libro no está. Ese asunto se va consolidando conforme el libro se va escribiendo. De pronto te vas dando cuenta, cuando vas acumulando una serie de poemas, que se van repitiendo una serie de elementos. De pronto te estás dando cuenta de que estás haciendo hincapié en algo. ¿Por qué ahora surge esto? ¿Por qué? Es decir, en He heredado un hogar sobre la tumba de los reyes, había una reivindicación del mundo natural y una reivindicación a una herencia recibida
aunque se estaba dilapidando por un tipo de sociedad consumista y hedonista, de alguna forma todavía teníamos que proteger y teníamos que disfrutar de ella porque todavía seguía existiendo, ¿no? Había una destrucción efectiva, pero habíamos heredado un nogal y ese nogal teníamos que defenderlo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue un poco lo que motivó un libro, ¿no? Cristalizaciones tiene otro sesgo, ¿no? La poesía debía ser un proceso lento, como la formación de los cristales en la naturaleza, ¿no? Un efecto de la temperatura, de la soledad y el tiempo. Los poemas brotan con la misma suma de elementos, ¿no? Tiempo, soledad, calor, ¿no? Pero que el poema, por otra parte, no debería ser un espejo, que es una forma del cristal, sino un cristal transparente que nos dejara ver lo que hay más allá, ¿no? Y ahí viene el sentido ético de la escritura, ¿no? El cristal no es para reflejarte tú, sino para dejar ver quizá más claramente lo que hay más allá de ti. Y eso nos hablaba del sentido moral de la escritura, de la existencia del otro, etcétera, etcétera. Es decir, cada etapa, cuando empiezas a escribir, van surgiendo cosas. Aunque parece que el que me lea así en bruto y me lea muchos libros, parece que me repito, realmente cada libro obedece a unas motivaciones distintas, que se van conformando durante el proceso de la escritura. Pero me ha llamado la atención que tú esas motivaciones, primero, me ha llamado la atención que dijeras, en 2025, en febrero o marzo, voy a empezar otra vez a escribir, ¿no? Que digas eso, ¿no? Que el detonante sea que tú eres el que decide, dice, va a tener que ser ahí, ¿no? Sí. Y luego también esto de que, no, bueno, yo no sé si tú eres muy dado a revisar lo que vas escribiendo, pero que encuentres el sentido a lo que estás haciendo conforme vas empezando a realizar tus poemas, ¿no? Es decir, estoy realizando poemas y es que estoy hablando le estoy encontrando el leitmotiv que está dirigiendo toda esta obra, ¿no? Pero yo no creo que sea difícil, me da la sensación de que eso es la forma de escribir de la mayoría de los poetas. No vas claro, lógicamente la poesía no es una novela, tú no llevas una idea preconcebida, pero sí que cuando estás haciendo tu propio libro te estás dando cuenta que existen unos hilos que van urdiendo el tejido que va a conformar al final ese poema y que es un tejido común. Mira, yo tengo ahora 66 años, yo ahora no voy a cambiar. Básicamente, ni me apetece ni creo que estar capacitado para hacerlo. Yo tengo ya una estructura de poema, una estructura métrica, mental, una estructura imaginativa, etc. Tengo, digamos, unos escenarios que suelen ser comunes a todos los poemas, ¿no? Pero hay algo más, ¿no? En un momento determinado, ese exceso de nosotros que se hace materia en el poema, solo surge durante el proceso de la escritura. Es decir, yo puedo tener una formación, yo puedo tener un escenario, pero lo que van a decir las palabras no lo sé hasta el momento en que esas palabras empiezan a articularse entre sí, o esos versos o esas frases empiezan a articularse entre sí. Y justo en ese momento, en esa articulación, es cuando surge algo inesperado que tú no tienes previsto. Entonces tú te das cuenta de que ese poema, que son 15, 20 versos, está hablando sobre una idea que a lo mejor es muy metafísica, es muy difícil de expresar, pero sin darte cuenta está tomando forma y está justo diciendo lo que tú no hubieras sido nunca capaz de explicar en una entrevista si tú a mí me lo preguntas, ¿no? Tú me hablas de elementos místicos, de religiosidad, de naturaleza, etcétera, etcétera. Pero no te lo podría explicar tan bien como con una imagen o un poema que aparece de pronto. Entonces, durante el proceso de escritura es como se va conformando. Es verdad que cuando ya llevas un número importante de poemas y ya te has dado cuenta de cuál es el sentido del libro, los últimos poemas ya van surgiendo condicionados por esa línea, mirada, ¿no? Por esa línea, pero ya van intentando cerrar la idea o por lo menos complementarla, ¿no? Porque un libro en realidad lo que hace es abordar una idea desde muchos aspectos diferentes, desde muchas posiciones, desde muchos ángulos, con el fin de que la suma de esa totalidad te dé el efecto dimensional, te dé la dimensión de esa idea que de pronto ha surgido como idea del libro.
había algunos místicos que decían que el primer verso del poema te lo daba Dios. ¿Tú tienes a veces esa sensación de decir ese primer verso va a determinar el resto o vas con la idea del final y decir, no, lo que quiero decir es esto, a ver cómo llego hasta ahí? Ahora que dice lo del final, es muy interesante, pero puede ser que el que te regala Dios es el del final, porque el final de un verso es esencial. Alguien lo ha dicho de mi poesía, que quizá los cierres son la parte más significativa o más intensa del poema. La forma de despedirte del lector del poema, la forma de cerrar, la forma de recapitular o la forma de condensar una idea está quizá en el último verso. Tú puedes empezar divagando algo divagando. más. Es como el que va poniendo pinceladas, ¿no? Aquí esto, aquí tal, aquí lo otro, y todo va conformando una idea, pero quizá donde esa idea cristaliza en el sentido, como lo decía antes, es en la última estrofa, en los últimos versos. Y eso a lo mejor son los que vienen de fuera, no lo sé. La naturaleza, como hemos dicho, Sí. está muy presente en tu poesía. Al principio yo tenía la sensación que era como el decorado, ¿no? Pero conforme más se adentra alguien en tu bibliografía, Ya. es que se entiende casi que es como el epicentro, ¿no? Ahí está. Eso mismo que tú me acabas de decir lo escribo en un libro que va a salir dentro de un mes, que publica Pretexto, de reflexiones precisamente sobre poesía. Cosas como las que estamos hablando ahora mismo y que a veces se nos preguntan y hay que darle respuesta fuera de los poemas, es lo que ahora pues va a aparecer en ese libro, ¿no? Y en uno de los... es una especie de ensayo en forma de fragmentos breves, con notas de lectura, reflexiones, etc. Y en uno de ellos hablo precisamente de eso, ¿no? De cómo mis primeros poemas, que podrían tener aparentemente el decorado de la naturaleza, han dado paso a poemas en lo que la naturaleza es el eje, es el epicentro y es el núcleo. Pero ya incluso en aquellos primeros poemas de hace 30 años, el hecho de que apareciera ya un decorado de la naturaleza implicaba una toma de postura, implicaba que yo había querido que mi poesía se desarrollara en el entorno de la naturaleza, porque la naturaleza era la que me iba a permitir encontrar ese estado de silencio, soledad, en el que puede brotar la poesía. Es verdad que con el tiempo, probablemente porque yo vivo en el campo, ¿no? Porque vivo en la naturaleza, para un poeta de Cáceres es muy difícil escribir de otra cosa, ¿no? Vivimos en una población pequeña, una ciudad en la que la naturaleza se mete en nuestras calles como las marejadas y como en las ciudades portuarias. En Cáceres la naturaleza llega hasta el centro prácticamente. Y un poeta debe escribir de lo que conoce, de lo que sabe, y entonces no podría haber escrito nunca de otra cosa que no fuera la naturaleza. Pero es verdad que en los últimos libros se convierte en elemento nuclear, porque no solamente que la naturaleza sea el entorno en el que la poesía puede brotar con mayor intensidad y espontaneidad, sino porque la naturaleza debe ser preservada, debe ser cuidada, y la naturaleza debe pasar al primer lugar de nuestras preocupaciones diarias, ¿no? Es decir, ya hay un componente activo en que la naturaleza no es simplemente algo que queda bien en un poema, sino que la naturaleza es la obligación que todos tenemos en este mundo, ¿no? Que nos ha tocado en suerte, y De es conservar, preservarla y conservarla. para que los demás puedan seguir para que puedan disfrutar de la misma manera que nosotros, ¿no? En el baile de los pájaros se hablaba de la naturaleza como también como un eje de salvación. En ese momento tú habías pasado una experiencia que desde el punto de vista profesional había sido tremendamente dura y además distópica, porque nadie pensaba que íbamos a vivir una situación como la que se vivió en la pandemia. Tú lo vivías al frente de la UCI, del Hospital San Pedro, y también hacías una cosa que era la palabra, era importante también para ti en ese momento, porque eras el encargado también de ponerte en contacto con las familias para informarles de la situación de los pacientes y en el caso de que hubiera una mala noticia, también de transmitirlo, ¿no? O sea, ahí fue la palabra y la naturaleza unidos, pero por un eje
trágico, ¿no?, como era el de la pandemia. Efectivamente, la naturaleza, como ya comentaba antes, cada libro tiene su matiz, ¿no? Al fin y al cabo la poesía es una cuestión de matices, nada más, ¿no? Ese libro tenía ese matiz. Se escribió después de la pandemia, por supuesto, porque lo que se me pedía, aunque yo me había propuesto empezar a escribir, como dije antes, a primeros de 2020, no pudo ser hasta finales de ese año cuando ya empezamos a ver la luz, ¿no? y a ver la posibilidad de las vacunas y a empezar a controlar la situación, cuando cuando yo me puse a escribir poesía. En aquel momento, pues, al poeta lo que se le pedía no era ni más ni menos que fuera muy buen médico. Y si era responsable de un servicio que incluía la UCI del Hospital San Pedro, pero también del Hospital Universitario, porque teníamos cama en los dos hospitales, había que hacer lo posible para salvar al mayor número de personas posible, ¿no? Tuvimos que triplicar la capacidad de nuestras UCI con una plantilla que era idéntica, incluso mermada, porque también iban infectándose mis compañeros. Y bueno, en aquel momento no había nada más que hacer que estar muchísimas horas en un hospital. En un momento en el que todo el mundo estaba confinado, yo querría haber estado confinado en mi casa y tenía que estar confinado en el hospital. Yo tenía que salir temprano a las 7 de la mañana y volver por la tarde a las 7 de la tarde a mi casa y volver al día siguiente. Ya me hubiera gustado no salir de mi casa y no tener que enfrentarme al miedo al que nos enfrentábamos todos los sanitarios. Lo único bueno que había era ese regreso a casa, esa vuelta por la tarde en primavera, en ese Cáceres cerrado a cal y canto para las personas, ¿no? Y llegar aquí y encontrarte que aquí no pasaba nada, aquí estaban mi perro por ahí, los pájaros, los bichos, las moscas, todo, es decir, estaba todo como si no pasara nada, no había límites, no había confinamiento, cualquier conejo podía pasar de aquí para allá y volver sin ningún problema, es decir, no había límites para nadie. La naturaleza no estaba confinada. La naturaleza no estaba confinada, los pájaros iban de aquí y de allá y entraban y salían a su antojo y ponían el nido donde querían. Y eso me daba a mí una especie de esperanza, ¿no? Decir, bueno, esto pasará. Si la naturaleza, a la naturaleza, que es sabia, no le parece como muy importante lo que nos está pasando, será porque ya habrá visto algo de esto en otras épocas, ¿no? Sí. Habrá vivido otras pestes, otras pandemias, e igual que nosotros estamos ahora pensando que se nos acaba el mundo, esto tendrá que suceder. Entonces la llegada a mi casa, al jardín, pues era mi recuperación de un estado de serenidad y de tranquilidad, que luego yo podía revertir de nuevo en mi trabajo del día siguiente, cuando me volvía a poner la bata, el pijama o toda la ropa, los EPIs y todo eso, o cuando me tenía que enfrentar al hecho de hablar con las familias de todos los pacientes de UCI, porque generalmente los médicos hablamos siempre con los familiares de los pacientes que llevamos. Si llevas 2 pacientes, 3 pacientes, pues hablas con los familiares. Pero yo entonces, puesto que había una prohibición absoluta de que los familiares pudieran salir de casa y llegar a los hospitales, nuestros enfermos estaban aislados de sus familiares, el único contacto que tenían era esos 5 minutos que podíamos dedicarle contándoles cómo estaban. Yo digo, lo voy a asumir yo, de todos. Si hay 20, 25, 30 pacientes, voy a hablar con 30 familias y voy a ir contando uno por uno cómo están sus enfermos, si hemos avanzado, si ha habido retroceso, y sobre todo lo que quería era transmitir a través de la voz de la poesía, que para eso sirve también, algo más que una simple información científica, no solo cómo está, qué perspectiva, qué pronóstico, qué posibilidades de recuperación, sino transmitirle la sensación de que sus familiares, sus enfermos no estaban solos, estaban siendo atendidos como se merecían por un personal sanitario cualificado, que estábamos dando todo lo que teníamos y lo que no teníamos para superar la crisis. Queríamos transmitirle esperanza, porque a pesar de la gravedad, en la UCI estábamos acostumbrados a tratar enfermos graves o enfermos casi sin posibilidad de solución, que veíamos salir, ¿no? Y que veíamos que se iban a su casa y que luego venían a visitarnos, ¿no? En fin, queríamos transmitir muchas cosas y eso había que hacerlo con
control del lenguaje, ¿no? Con un lenguaje que fuera profesional, creíble desde el punto de vista científico, pero por otra parte que hiciera que abrazara también. Que dieran la medida humana que había detrás de esos profesionales, ¿no? Que somos todos personas iguales, con miedo, con inseguridades, pero que estábamos seguros de que lo íbamos a superar. Por eso los primeros contactos se hacían desde el usted, pero luego pasábamos al tuteo y a la confraternización casi diaria, ¿no? Fulanito de tal, pues mira, está un poquito mejor, ha empezado a despertarse, está respondiendo bien al respirador, le hemos bajado la cantidad de oxígeno, es decir, que parece que tiene buenas perspectivas. En fin, todas estas cosas establecían unos lazos muy, muy intensos. Humanizar. Y yo creo que ahí la poesía tiene mucho que ver, ¿no? La poesía tiene la capacidad de condensar en palabras, en muy poquitas palabras, sensaciones y sentimientos muy potentes. Ese es el gran mérito del lenguaje poético, la capacidad de condensar y la capacidad de superar, digamos, lo que es la palabra en sí, ¿no? La capacidad simbólica, alusiva, mensaje, etcétera, ¿no? etcétera, el mensaje. Y una forma de humanizar también. De humanizar. Antes de la conversación, Basilio, estuvimos hablando de que a veces la cultura es como un río al que nos vamos asomando, ¿no? Y es un río que arrastra al hombre desde los principios de los tiempos. A veces, cuando tú escribes, tengo la sensación de que vas cargado, no es que tenga la sensación, sino que también hablas en tus propios poemas de que vas cargado con el peso de las cosas que no existen y de las cosas que existen, ¿no? De las dos. Y en esa carga inasible, no sé si también en tu caso hay un lugar para el compromiso social, o buscas, o tu objetivo con la poesía es buscar alumbrar en esas tinieblas o en esas hogueras también que podemos, que todos llevamos dentro, ¿no? Y nombrar aquello que cuesta tanto nombrar. Mira, con respecto a lo que dices de que llevamos el peso de nuestra experiencia, Rilke llegó a comentar en uno de sus libros que para escribir un primer verso que mereciera la pena había que haber vivido antes muchas experiencias, haber viajado a muchos países, incluso haber convivido una noche con un muerto en una habitación. Es decir, quería simbolizar con esto que un verso bueno, procede de una experiencia larga y densa. Llegaba a decir incluso que se empieza a escribir demasiado pronto, ¿no? Como queriendo decir que se necesita algo más, ¿no? Yo asumo que cada verso mío, cada poema mío lleva todo lo que yo soy, no solo como poeta, no solo lo que he podido aprender con las lecturas o con la escritura, sino todo lo que yo he ido descubriendo en mi experiencia vital, profesional, humana, social, política, etcétera, ¿no? Todo lo que uno es, todo lo que uno siente, todo a lo que uno aspira, todo se concentra en el momento de la poesía. Hablabas antes del carácter cívico, ¿no? A lo mejor que puede tener la poesía. Toda poesía, en cierto modo, compromiso. Toda poesía, en cierto modo, tiene un compromiso. Lo que pasa es que el compromiso o la forma de lucha, por seguir así con un lenguaje muy hippie de los años 70 también, tiene muchas vertientes. A lo mejor en mi caso, el compromiso va más en la línea de lo que aprendí en su día de Gandhi o de Lanza del Basto o de espíritus afines, ¿no? El buscar la transformación interior para, a partir de ahí, transformar la sociedad. Cambiar la sociedad. Es decir, no perder el tiempo en hacer mucho ruido, en colocarte en primera fila en muchos frentes, sino que intentando llegar al corazón de las personas, ¿no? De los que pueden leerte o pueden llegar a leerte, pues cambiar la sensibilidad, la forma de... y ahí convertir a personas, ¿no? Es decir, ese era un poco mi cometido, ¿no? Entonces, ese aspecto de compromiso, que lo tiene mi poesía, porque aparentemente así muy apacible, ¿no? Tiene una gran carga de profundidad, ¿no?
Bajo la superficie marina tranquila hay sargazos y crustáceos y peces abisales peligrosos, ¿no? Entonces, bueno, pues mi compromiso se plantea en la conversión interior, en la transformación. Y eso va muy en la línea de Lanza del Basto, ¿no? Lanza del Basto lo que pretendía era precisamente gente que con su propia vida hicieran esa gran transformación social que se necesita, ¿eh? Yo hago con mi vida lo que creo que se debe hacer, y lo que yo no hago con mi vida no se lo exijo a nadie. Lo que yo no hago con mi vida no se lo exijo a nadie. Yo soy el primero que tiene que estar ahí y tiene que... En fin, estas son cosas que me vienen ahora un poco a la mente, pero que construyeron en mi época de la adolescencia mi sentido de compromiso. Era por ahí. Yo no necesito aparecer en un cartel, no necesito aparecer en una firma. Es decir, mi compromiso está con alguien que no conozco a 3.000 kilómetros de mí y que está leyendo un poema y que en ese momento se está concienciando de que el camino que nos puede salvar como civilización, como cultura, pasa por una transformación personal de los valores, ¿no? Es una forma que puede ser, yo qué sé, llámame como filósofo de sillón o como quieras llamarlo, pero es mi forma de entender las cosas. Lo demás es hacer ruido. Yo soy muy poco amigo de ruido. Yo hablo con una voz baja en general, creo defenderme con un hilo de voz, pero creo que ese hilo de voz es el que debe suturar las heridas, ¿no? No necesitamos una bocina ni nada llamar la atención. Yo creo que todo va en ese terreno, en el terreno sigiloso, ¿no? Y de profundidad. Me parece muy interesante. En algunos de tus poemas hablas de que perteneces a un linaje o que la historia de los tuyos reviste de lamento las paredes del aire. ¿Quiénes son los tuyos? ¿Cuál es ese linaje al que perteneces? El linaje continúa con esto. Mi linaje, y en poesía, pero también en la vida, tanto filósofos, teólogos, son los silenciosos, los héroes silenciosos, la gente que ha sabido mover el mundo y que sigue conmoviendo el mundo sin haber llamado la atención, ¿no? Desde un trabajo corriente, desde un poema, desde una escritura que no ha recibido el Nobel ni el premio Cervantes, pero que ha sabido socavar una civilización autodestructiva y establecer las bases de una nueva persona, de un nuevo hombre o una nueva mujer, ¿no? Entonces esos héroes silenciosos son los que para mí constituyen el referente. Y yo son el linaje de los tímidos, de los constructores silenciosos. Y volvemos a lo mismo, es decir, no por el hecho de no ser un vocero de la actualidad, no haces nada por preocuparte o por cambiar las cosas, ¿no? Sino que hay muchas formas de hacerlo y tú has elegido una concreta que es la del constructor silencioso, para el que mucha gente pasará desapercibido, por supuesto, pero que de alguna forma o de otra llegará a quien salga a buscarlo, ¿no? A quien tenga oído. Desde tus primeros versos ha sido habitual que hicieras referencia a la lentitud, a lo antiguo, a la parsimonia, de que casi se diría que se detiene a observar el crecimiento, el brote de una hoja y hacer una metáfora de la vida o del mundo, ¿no? Bueno, hubo un libro que tiene como título Las estaciones lentas, y en aquel momento, hace 15 años, ese fue otra de las ideas que surgieron como composición de un libro, ¿no? Y que recogía algo que yo no sabía, que estaba ahí latente, pero que formaba parte de mi escritura, pero también de mi forma de ser, ¿eh? La necesidad de tomar las cosas con calma, la necesidad de la atención necesita lentitud, la atención es una mirada minuciosa, no es una mirada rápida, es un saludo no de cera a cera, sino un saludo personal en el que uno estrecha la mano a algo, y eso requiere tranquilidad, tiempo, lentitud. Eso yo lo exijo para mí, pero no solo en la escritura, sino en todas las actividades de mi vida, ¿no? Fíjate, Basilio, que, y en esto, bueno, la conversación va entrelazándose, ¿no? Y volvemos ahora a la medicina, cuando los tópicos que tenemos del cine, de la gente que está en una UCI, pues es todo lo contrario, es la prisa, el tomar decisiones con premura, el estrés,
es curioso, ¿no? Pero es muy interesante eso que me estás contando por lo que te voy a decir. Mira, lo de la lentitud, a la que estamos haciendo referencia y que es esencial en mi poesía y también en mi forma de ser, en mi forma de relacionarme parece que está reñida con una unidad de cuidados intensivos en la que llega un paciente en una situación de parada cardíaca y tenemos que actuar rápidamente, poner una serie de drogas, realizar una serie de maniobras, intubar, dar masaje cardíaco, desfibrilar, etcétera, etcétera. Bueno, pues hasta en esas circunstancias la lentitud se puede aplicar, porque hay algo, yo me he jubilado hace 8 o 9 meses, de vez en cuando me encuentro con algunas enfermeras, yo con mucho cariño, ¿no? Enfermeras que han trabajado conmigo durante años en la UCI, con las que he tenido que pasar momentos muy dolorosos, y me dicen, oye Basilio, hay que ver cómo nos acordamos, la tranquilidad con que hacíamos las cosas. Es decir, la tranquilidad, la lentitud, el sosiego con que se hacen las cosas se pueden aplicar también incluso en los momentos de máxima crisis. Y probablemente sea esa lentitud lo que haga más efectivo las manipulaciones que estás haciendo en ese momento. Es decir, cuando todo se hace en un cierto clima, en un cierto clima de tranquilidad, tienen mayor efectividad que cuando se hace en una especie de caos, ¿no? Como ocurre en muchas ocasiones. ¿Por qué elegiste la UCI? No sé, vocacionalmente, pues habrá gente que diga yo quiero ser pediatra o yo quería dedicarme, pero UCI no es algo Bueno, pues, que sea... pues tiene bien una explicación, por sentido de la responsabilidad. Yo había elegido medicina, bueno, sin saber muy bien por qué, ya me hice médico, ¿no? Pero yo quise siempre ser un médico responsable, un médico que atiende a sus pacientes hasta el final. No un médico de los que cuando se le va un poquito el asunto dice, bueno, pues le mando al especialista o le mando al cardiólogo y el cardiólogo manda al cirujano cardíaco y va. No, yo yo quiero una especialidad en la que yo sea el último eslabón. Si yo lo salvo, y si no puedo salvarlo, no puedo salvarlo, pero ya no hay ninguna entidad superior a la que pueda enviar el paciente, y eso pasa con la UCI. La UCI es el último departamento de un hospital. Es decir, los pacientes van pasando, van empeorando y uno va pasando, ¿no? De urgencia a interna, de medicina interna a neumología, de neumología a la UCRI, que es una unidad especializada intermedia, y de la UCRI, cuando ya no puede más, a la UCI. Y de la UCI ya, si no hay salvación, ya se acaba todo. Yo quería estar en ese último estadio de la atención al paciente, de manera que yo no me pudiera lavar las manos de ninguna manera, ¿no? con nadie. Es decir, yo voy a intentar salvarlo y lo voy a intentar hacer con todos los medios de los que disponemos en una UCI, de los conocimientos, y si lo hacemos bien y si no, pues ahí ha llegado la medicina, ¿no? Es decir, pasó por eso fue un poco el motivo. Volvemos a la poesía. En tu labor poética has tenido oportunidad de trabajar también con ilustradores y con músicos. En la colección El Pirata de la Editora Regional de Extremadura trabajaste con Leticia Ruiz Fernández. ¿Cómo fue el hecho de encontrarte a una persona que reinterpreta o que interpreta tus poemas, en este caso a través de la acuarela? Bueno, mira, con pintores solo he tenido esa experiencia, salvo las portadas de mis libros, que la mayoría son cuadros de mi padre, y alguno extraído por ahí, ¿no? En algún otro libro. Pero Leticia Ruiz Fernández fue una propuesta de la Editora Regional y, bueno, en cuanto vi sus trabajos me apeteció mucho publicar ese libro con ella. Ella además, yo me acerqué a verla cuando me dijo que con los poemas había dibujado expresamente las pinturas que creía que podían encajar, ¿no? Me fui a verla a Garganta la Olla, que es donde ella vive, ¿no? Y bueno, fascinado, descubrí, porque ya me los expuso en el suelo todas las láminas de todos los cuadros de ese libro, ¿no? Debajo de la nieve todo está por hacer, todo el trabajo que había hecho, de qué manera tan intensa se había acercado a los poemas, ¿no? Lo había hecho con una mirada de poeta o una mirada de creador, que intenta recrear paralelamente un mundo que tú has escrito y que ella lo va a reproducir desde la visión, en este caso, de la dibujante, de la pintora. Fue maravillosa aquella experiencia en Garganta la Olla. No me atreví a
me dijo ella, si hay alguno que crees que se puede retirar o cambiar. No, esto es tu poema, tú has escrito esto, has pintado esto, esto es lo que te dicen las palabras, pues vamos con todo. Y es que no había ninguna pega que poner, es decir, estaban todos perfectos. Pero luego con Leticia he podido también en 2 ocasiones, mi libro posterior, o anterior, perdón, de pretextos, el libro de El baile de los pájaros tiene también un dibujo suyo, y el libro que va a salir en el pretexto de ensayo también tiene la portada, porque ella sabe muy bien cómo escribo, y con muy poquitas explicaciones y sin leer el libro ha dado en el clavo de este libro que voy a sacar, ¿no? Me refería también, además de la pintura, también te vi hace poco en un recital que mezclaba música y poesía, que Sí. lo había organizado Duende Josele con Pasión Vega, y parecía como que, primero, fíjate, lo bien que recitas. Cuando antes hablabas de que cuando eras joven Sí. tenías esos problemas de tartamudez, ¿quién lo diría, no? Porque tienes una forma de recitar que es absolutamente hipnótica, ¿no? Y que engalana o está muy al nivel de tus poemas, que ya por sí son muy elevados, tu propia voz. En aquel momento no desentonaba el hecho de que hubiera un espectáculo musical que al final, en el que tú encajabas con un instrumento más, que es casi como devolver la pelota al comienzo, cuando decíamos que desde la música ibas avanzando hacia la poesía. Aquí en tu poesía encajaba como un instrumento más en aquel recital musical, ¿no? Bueno, Duende Josele tiene esa experiencia desde siempre, desde que yo lo conozco, es músico y poeta, muy buen músico y muy buen poeta. Yo realmente desde aquellos orígenes no había vuelto a tener contacto con la música de una forma tan directa. Es verdad que en algún caso ha habido acompañamiento musical, en fin, pero en este caso la experiencia con Pasión Vega y con Duende Josele fue algo que desbordó un poco mis expectativas. Los poetas estamos acostumbrados a hacer lecturas en salas pequeñas con un público reducido, que se aburre pronto además, y bueno, y poco más, ¿no? El hecho de participar en un espectáculo con 400 butacas, con gente esperando para poder entrar, superaba mis expectativas. Es verdad que gran parte del público fue a escuchar a Pasión Vega, que es una cantante maravillosa, muy relacionada con la literatura y con la poesía, ¿no? Pero yo reconozco, y porque me lo han dicho, que hubo gente que se llevó la sorpresa de que la poesía no desentona en un espectáculo musical como ese. Y yo me encontré a gusto leyendo poesía en ese medio, acompañando alguna canción de Pasión Vega o de Duende Josele con algún poema por medio. Y yo me sentía a gusto. Es verdad que, aunque es algo que yo no estaba acostumbrado, podría volver a repetirlo perfectamente. Es decir, que me sentí muy contento y muy a gusto y muy bien. Basilio, hemos hablado de tus referentes, has hablado de Rilke, ¿no?, como uno de tus referentes, que siempre han estado José Ángel Valente, Claudio Rodríguez, también sé de tu devoción por San Juan de la Cruz, por Alexandre, por Vicente Alexandre, por Pessoa. ¿Quiénes son tus referentes ahora mismo de la poesía para ti? ¿A quién recurres más? Yo no recurro así de forma muy específica a poetas concretos. Yo leo mucha poesía, mucha narrativa, mucho ensayo. Y la poesía se aprende de todos, lo he dicho muchas veces, ¿no? Cartarescu, el gran escritor rumano, dice que es más difícil encontrar poesía en un libro de poemas que en otra cosa. Yo encuentro poesía en muchos textos. Un filósofo catalán, Esquirol, escribe libros maravillosos que publican Acantilado y tienen una enorme carga de poesía. Adam Zagayevsky, novelistas rumanos, como acabo de decir, poetas hispanoamericanos como Roberto Juarrop, Octavio Paz, Pessoa en Portugal. Mi abanico es amplísimo, ¿no? Cuando le preguntaban a Lezama Lima cuáles eran sus lecturas, él decía que lo suyo era El hormiguero, que a él le gustaba dejarse acariciar por muchas lecturas diferentes. Yo disfruto de la lectura y de la lectura caótica un poco, ¿no? Porque me dejo llevar por lo que me dice un lector o alguien que ha leído un libro, y leo diferentes autores. Y bueno, pero si dijéramos que tuviésemos alguien que yo repito muy a menudo, Adam Zagayevsky es un poeta que me gusta mucho. Eduardo Chirinos, que
del que fui amigo, que falleció hace unos años y con el que tuve una relación muy afectuosa desde el punto de vista poético, pero con el que tuve que participar también como médico en la parte final de su enfermedad, pues también me gusta mucho. Que se acercó a ti como admiración, ¿no? O sea, te escribió sin que os conocierais realmente, ¿no? Bueno, no me escribió, me llamó por teléfono un día desde Missoula, desde el norte de Estados Unidos, ¿no? Porque había leído un libro en prosa, precisamente, el único libro en prosa, y que, bueno, palabra suya, que él era una persona muy emotiva, que se había sentido emocionado hasta las lágrimas. Alguien que vive en otra latitud, que no somos casi ni de la misma generación ni de la misma cultura, ¿no? Pero bueno, eso demuestra que la poesía sirve para conectar espíritus afines a mucha distancia. Entonces, bueno, pues escritores que me apasionan mucho, Czesław Milosz, yo qué sé, hay tantos, pero ya digo que no solo poetas, hay muchos narradores, hay muchos narradores. Y Basilio, ¿cómo llevas el hecho de que ahora haya mucha gente que está leyendo poesía? Bueno, es que la poesía engloba mucho, ¿no? Pero muchos poetas que son influencers o que están realizando una poesía que también tiene sus seguidores, tiene su mundo. Algunos piensan que son poetas, otros piensan que no lo son. ¿Cómo ves esa evolución de la poesía, de la lentitud de la creación en un mundo como es el que tenemos ahora, tan rápido, en el mundo este digital, donde todo se mueve tan deprisa y donde los valores están cambiando tanto? Bueno, no se puede generalizar nunca en poesía. Es verdad que entre los miles de escritores jóvenes que saltan a las redes con sus poemas, probablemente haya muy buenos poetas en ciernes que serán capaces de realizar una obra de envergadura y que pueda perdurar. Habrá otros muchos que, llevados por la prisa, por la rapidez, por la necesidad de ser valorados y de ser aplaudidos muy pronto, escriban lo que le piden y por tanto no tengan madera de poetas y que se pierdan. Los signos de los tiempos son esos. A mí, gracias a Dios, me coge ya fuera de todo eso. No tengo redes sociales, no tengo necesidad de verme en ellas, pero sí es verdad, reconozco que hay algunas puestas en escena de la poesía que engancha a la gente, a muchos jóvenes, porque un poema leído en un determinado ambiente, con determinadas luces, en una oscuridad, en un espacio, acompañado de una música, etcétera, crea una atmósfera mágica que encandila, con independencia de lo que se diga. Probablemente, si tú lees el Boletín Oficial del Estado en determinado ambiente, puede llegar a gustar. Estoy convencido, depende de... porque eso crea calidez. Sí. Eso lo notaba yo cuando en ese espectáculo que hablábamos de música de hace unos días, ¿no? con José L., ¿no? Cómo la gente se engancha al hecho de que haya unas luces, un espacio, un recogimiento, una música de piano acompañando, etc. Y eso se apoya mucho a la poesía joven, ¿no? Para buscar lectores, más, ¿no? Entre todos ellos, que yo no los sigo, no puede seguirse algo que se produce con tantísima profusión, ¿no? Es imposible seguir, ¿no? Pero seguro que puede haber poetas buenos que estén ahí, de esa manera, empezando a escribir sus primeros poemas. Yo sigo siendo todavía un lector de grandes poetas, prefiero leer a los buenos, a los que no conozco, ¿no? Y vuelvo siempre a los grandes poetas, a los grandes escritores que descubro, y por eso, pues eso, me ves comprando libros de los años 40, de los años 50, si es posible una primera edición, por estar cerca de esos autores y volviendo a esos poemas. Es decir, me resulta muy difícil mantenerme al día, como no tengo obligaciones tampoco de reseñar ni de tener que hablar sobre esos libros, pues tampoco. A veces me llegan y si me gustan, pues respondo bien, en fin, y comento lo que me parezca, ¿no? Pero no estoy muy al tanto. Eso es un signo de la época que tiene su sentido, tiene su significación, tendrá su recorrido y ya se verá en el futuro. Pero a mí me coge un poco desfasado. Estamos terminando ya, Basilio. ¿Te sientes reconocido en tu tierra? Yo creo que sí, ¿no? A mí se me ha... Claro, Cáceres es una ciudad pequeña, todos nos conocemos y bueno, pues de alguna forma aquí me han tratado siempre muy bien como poeta, en mis lecturas, en las presentaciones de libros, va mucha gente, ¿no? Yo se lo agradezco a todos, la mayoría amigos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí estoy bien.
a mí me leen, como no tengo redes sociales, tampoco tengo conciencia de lo que se me lee en ningún lado. No tengo una visión de lo que significo como poeta fuera de lo que es mi zona de confort, que es Cáceres, ¿no? Pero bueno, aquí en Cáceres estoy pero bien, sí que has no me tenido siento denostado, no, y yo creo que se me quiere, en fin, que se me lee por lo menos. A veces me para gente que no conozco y me dice que le ha gustado tal libro. En fin, yo creo que tengo el premio, ¿El OBB? O sea, el premio de Extremadura la a medalla. la creación, no la medalla de Extremadura, el premio de Extremadura a la creación, la medalla que se no. me dio, es decir, que es un reconocimiento también de la tierra. En fin, yo me siento querido. Bueno. En fin, pues Basilio, te agradecemos mucho que nos hayas abierto la puerta de tu casa, de tu jardín, de tu mundo interior. Ha sido, la verdad, un privilegio poder escucharte y poder asomarnos un poco al balcón de tus sentimientos. Muchísimas gracias. Pues el placer ha sido mío el teneros aquí. Muchísimas gracias a vosotros.